un placer estar aquí con vosotros. Hacía mucho tiempo, ayer viendo en YouTube, la última vez que estuvimos aquí tocando la alabanza, Marta, mi madre, mi hermana, yo pensaba que era el año pasado, y hace 3 años de eso. Así que para mí es una alegría estar con vosotros. Sabéis, os lo contaba alguno, en el trabajo en el que estaba, trabajaba los domingos y no podía viajar, trabajaba los domingos por la tarde, pero lógicamente entraba a las 2 de la tarde, entonces no podía. Y 2 semanas antes de casarme, Dios obró un milagro y me han dado los sábados y domingos libres ya hasta que... Así que eso solo lo hace el Señor, no nosotros, y le dije a Moisés que en cuanto pudiese un domingo estaría por aquí, ya no tengo excusa. Así que nada, vamos a empezar. He titulado este mensaje comprado por un precio. No sé si recordáis este programa de televisión, ¿lo recordáis? ¿Sí? Era 4 las pesetas, ya ese es el logo actualizado. Pero ¿en qué consistía el programa? ¿Lo recordáis alguno? Adivinar el precio del artículo. Te ponen un artículo, ¿verdad? Y tienes que adivinar el precio y dar con el precio justo. ¿Cuánto diríais que cuesta esto? A ver, es una cámara que se pone en el coche delante y va grabando absolutamente todo. Después si tiene accidente o lo que sea, eso sirve, pues bueno, para ponerlo delante de un juicio. En fin, una cámara de esta en Amazon, 2,5 UHD, te lo graba todo, tiene un montón de tonterías. ¿Cuánto pensáis que cuesta? A ver, 500 euros. Está fuerte la cosa, ¿eh? Es buena la cámara, ¿eh? 180, 300, 200. Ficha técnica. Bueno, os lo voy a decir, os habéis quedado por ahí. Esta cámara cuesta 79,99, ¿vale? Si os lo compráis me dan una comisión a mí, no, verdad. ¿Cuánto cuesta esto? Esto es una mosquitera, no viene incluido el dormitorio, ¿vale? Algunos piensan que viene también el dormitorio. 10 euros, 18, 20, ya mirad lo que voy a poner. Cuesta 23,37. Os habéis quedado más o menos cerca. ¿En qué os basáis a la hora de... Dale la siguiente, por favor. Ahí. ¿En qué os basáis a la hora de ver una cámara y decir, pues esto vale 500, me han dicho? ¿Por qué? ¿Por qué tú has dicho esto es un montón? Todo está muy caro. La inflación. Claro. Exacto. Cuando vemos un producto en el supermercado, en Amazon, pensamos en una serie de características, ¿verdad? La marca, me han preguntado por ahí, ¿qué marca es? Porque depende si es Samsung o, ¿verdad? O es la marca del bazar. Entonces depende de un montón de factores a los que nosotros consideramos que esa cosa tiene un precio, ¿cierto? Lo que es verdad es que valor y precio son palabras diferentes. ¿Por qué? Porque yo, como siempre digo, mi abuelo, cuando yo tenía 6 años, me regaló una Biblia, la típica de esta vaquera que todo el mundo llevaba a la escuela dominical. Todos tenemos esa, ¿verdad? Y esa Biblia, si yo la pongo en Wallapop, a mí me darán 5 euros por esa Biblia. El precio de la Biblia será 5 euros. Pero para mí tiene mucho valor, ¿verdad? Si a mí vosotros me dais 1000 euros, digo, no te la doy, no te la vendo. Me dais 2000, tampoco. 4000 ya me lo empiezo a pensar, ¿verdad? Pero lo cierto es que valor y precio son cosas diferentes, ¿verdad? Siempre lo decimos, uno puede comprar el mejor chalet en Sanlúcar de Barrameda, pero no tener un hogar, porque las cosas más valiosas no se pueden comprar con dinero. Lo que es cierto es que cuando hemos leído 1 Corintios capítulo 6, en el versículo 20, dice la Biblia que hemos sido comprados por un buen precio. Hemos sido comprados por un precio muy alto. Por lo general, aunque hemos puesto estos ejemplos del chalet y demás, por lo general el valor y el precio son iguales. Es decir, yo te digo, ¿cuánto te ha costado ese bolso, Damari? Pero también te puedo preguntar cuánto te ha valido ese bolso. Lo igualamos, porque por lo general nosotros igualamos lo que nos ha costado algo a su valor, ¿cierto? Si nos compramos un coche, ¿cuánto te ha costado? 40.000 euros. Me ha valido 40.000 euros. Igualamos el precio al valor. El precio que fue pagado por ti en la cruz del Calvario fue un precio muy elevado. Por tanto, tu valor es incalculable. El precio que fue pagado fue tan alto que no lo podemos pagar con dinero. Por tanto, tú no vales dinero, tú no vales oro ni plata, tú vales un precio tan alto que nadie nunca podrá pagar. Así que eres valioso, ese es el primer mensaje que quería traer hoy. Eres valioso porque fuiste pagado por un precio muy alto, que fue la cruz de Cristo. Amén. Vamos a... Este es el versículo que yo comentaba.
Rápidamente, por entrar un poco en 1 Corintios capítulo 6-20, no vamos a hablar muchísimo de este capítulo, pero creo que está bien que veamos un poco de qué trata y por qué llega ahí. En primer lugar, en los primeros versículos, Pablo habla de que tenemos que resolver los conflictos entre nosotros mismos. Es decir, dice la Biblia incluso, que ahí no me voy a meter porque es un charco muy grande, pero que cada uno estudie, pero dice Pablo que hasta los ángeles nosotros tendremos que juzgar. Y dice, ¿cómo no sois capaces vosotros de resolver los conflictos entre vosotros mismos? Un poquito más hacia adelante, Pablo dice que no llevemos los asuntos entre nosotros a los tribunales seculares. Lógicamente le estaba hablando a la iglesia de Corintios, pero se aplica a nosotros. Nos está diciendo Pablo, habéis sido restablecidos, habéis sido consagrados. Es de vergüenza que nosotros, entre nosotros, yo te denuncio y lo tengamos que arreglar fuera, cuando se supone que hemos sido restablecidos en Cristo, tenemos nosotros, entre nosotros, que arreglar nuestros asuntos. Un poquito más hacia adelante, Pablo habla del pecado sexual y nos habla de vivir puro, ¿verdad? Hemos leído mucho estos versículos y te habla de que nuestros cuerpos son templos del Espíritu Santo y que nada nos debe de esclavizar. Pablo pone en el punto. Pero a lo que quiero llegar, como digo, en el versículo que nos vamos a centrar, en el versículo 20, dice, habéis sido redimidos por un precio. Tenemos que vivir de la misma forma en la que nosotros fuimos comprados. Tenemos que vivir en santidad, tenemos que vivir consagrados. Porque ¿qué ocurriría si a mí me cuesta un coche 40.000 euros y el primer día lo estampo contra una pared y empiezo a hacerle roceto del día? No eres consciente, has pagado un precio muy alto, por tanto debes cuidar eso en valor al precio que ha sido pagado, ¿sí? Por tanto, como decimos, la redención costó un precio. La salvación, esto es importante, la salvación es gratis, ¿verdad? No te puedo decir, Damaris, si tú quieres ser salva, hazme un bizum de 50 euros. No, sabemos que eso no. De hecho, la Biblia apunta muy fuerte hacia las personas que usan el Evangelio para ganancia en intereses, ¿verdad? Entonces tenemos que tener mucho cuidado con eso. Pero que la salvación sea gratis no implica que no haya costado un precio. ¿Veis la diferencia? Voy a poner un ejemplo muy fácil. Imaginaos que esta tarde Moisés me invita a comer unos pasteles a su casa, ¿verdad, Moisés? ¿A que sí? Pues ya está, esta tarde estoy ahí. No. Pero imaginaos que estoy en su casa y yo voy al baño un momento y le doy con el brazo a su televisor de 50 pulgadas, se cae y se rompe. No sé cómo sería la reacción de Moisés, no le voy a preguntar. Pero imaginaros que Moisés en su bondad me dice, Pablo, no te preocupes, yo te perdono. Me diría, wow, qué guay, ¿no? A mí me ha costado gratis. Pero hay alguien que tiene que pagar por arreglar ese televisor, que seguramente sea Moisés, ¿verdad? Por tanto, aunque sea gratis y yo haya sido perdonado, hay alguien que tuvo que pagar el precio. Por tanto, el hecho de que la salvación sea gratis no implica que nadie tuvo que pagar un precio. El precio fue pagado y el precio fue muy alto y tenemos que vivir conforme al precio que fue pagado con nosotros en la cruz de Cristo. Mi pregunta es si estamos viviendo siendo conscientes del precio que fue pagado por nosotros. ¿Eres consciente del valor que tiene? ¿Estás viviendo conforme al precio que fue pagado en la cruz de Cristo? Mirad, imaginaos por un momento que vamos a... que montamos entre nosotros una pequeña empresa de, no sé, ¿de qué? De zumos de zanahoria, lo decíamos, ¿vale? Zumos de zanahoria, Zumosol, no, eso está inventado. Bueno, cualquier otra marca, nos inventamos y ahora decimos, nosotros como empresa tenemos que dar a conocer nuestros productos, ¿cierto? Si la gente no sabe que existe un zumo de zanahoria, nadie vendrá a comprar el zumo de zanahoria. Por tanto, lo que las marcas hacen, que a lo mejor os ha pasado alguna vez, es que dan productos gratis, ¿cierto? Te dicen, toma esto, pero esto tengo que pagarlo, no, es gratis. Para que tú lo pruebes y el día de mañana tú digas, qué rico esto que me comí, que me dieron gratis, voy a ir a comprarlo. Pero hay dos formas de hacer esto. O bien das el producto gratis para que la gente lo conozca, o lo pones a un precio inferior, la gente lo paga y, aunque no cuesta eso, aunque a mí el zumo me cueste 2 euros, yo se lo entrego a 1 euro y esa persona también puede consumirlo. Pero de esa forma podemos entrar al mercado. ¿Estáis conmigo más o menos? Estupendo. ¿Qué haríais vosotros? Pido que levantéis la mano los que daríais el producto, el zumo de zanahoria gratis. ¿Cuántos? A ver.
Gratis, gratis, gratis. Vale. ¿Cuánto pondríais un precio de entrada? €1. Sí, sí, sí. Lleva ventaja con nosotros. Mirad, lo que un estudio en 2008 de Ariely y Norton demostró es que cuando uno paga por un producto, justifica el gasto. Es decir, cuando uno dice yo he pagado por algo, yo te voy a defender que eso que he pagado es mucho mejor que lo que tú me has dado gratis. En este estudio hicieron lo siguiente: dieron cafés y a un grupo se los dieron gratis. A otro grupo se los pusieron por un precio de entrada, pongamos €1,50. Los que habían pagado defendían que su café estaba mucho más bueno que los que no habían pagado por ello, pero el café era exactamente el mismo. Lo que este estudio del marketing nos muestra es que en muchas ocasiones lo que es gratis lo menospreciamos. Lo que nos viene que nos cae del cielo lo menospreciamos. Sin embargo, aquellas cosas que nos han supuesto un esfuerzo y hemos tenido que pagar por eso, realmente reconocemos el valor que tiene. Mi pregunta es, si la salvación nos ha venido gratis, quizás no estamos menospreciando el precio que fue pagado. Quizás es que estamos viviendo la vida como nos da la gana porque, claro, la gracia de Dios llegó a mi vida y yo vivo mi vida como yo quiero, porque a mí no me costó nada. La pregunta es si lo que nos ocurre en ocasiones es que no estamos viviendo la vida como Cristo nos pidió. La pregunta sería, ¿cuál fue el precio? Creo que la hemos ido recordando. Esto lo hemos pasado ya. ¿Cuál fue el precio? Tengo ahí unos versículos, sé que hay que estar bien de vista para leer, pero voy a leerlo yo. Hebreos 9:12 dice, y no por medio de la sangre de machos cabríos ni de becerros, sino por medio de su qué, no sé si alguien lo lee por ahí, de su propia sangre. Entró una sola vez y para siempre en el lugar santísimo, y así obtuvo para nosotros la redención eterna. Dice Efesios 1:7, en quien tenemos redención por su, ¿alguien lee? Por su sangre, el perdón de pecados según las riquezas de su gracia. Apocalipsis 5:9 dice, y cantaban un nuevo cántico diciendo, digno eres de tomar el libro y de abrir su sello, porque tú fuiste inmolado, y con tu sangre nos has redimido para Dios de todo linaje, lengua y pueblo y nación, y nos han hecho para nuestro Dios reyes y sacerdotes, y reinaremos sobre la tierra. Dame un segundo. Mirad, no sé si sabéis, pero en 2020 me fui a Argentina, en febrero de 2020. Hice un Erasmus en Argentina, pero no sé si recordáis, si tenéis buena memoria, en 2020 ocurrió algo que revolucionó el mundo, que fue la pandemia. Yo llegué cuando todavía se suponía que allí los chinos estaban construyendo hospitales y algunos, me incluyo, nos reíamos, ¿verdad? Mira la que están liando esta gente. Yo me fui para Argentina tan tranquilo que a las 2 o 3 semanas se vino toda esta ola. Que tuve que volver en mayo. Pero allí la estancia con aquella familia, una iglesia, unos pastores, la verdad que para mí fue muy buena, tengo una relación estupenda con ellos. Y recuerdo que a mí una de las cosas que más me sorprendió de esta iglesia es que ellos tenían el culto normal como a las, si no recuerdo mal, como a las 10:30 de la mañana, pero a las 9 de la mañana tenían la Santa Cena. Y estaban 1 hora de Santa Cena. No bebiendo vino y pan todo el rato, sino que ellos durante 1 hora estaban recordando la muerte de Cristo. Ellos durante 1 hora uno se levantaba y leía un versículo sobre Cristo. Se levantaba otro y cantaba una canción sobre la cruz de Cristo. Era 1 hora recordando continuamente la cruz de Cristo. Yo no estoy diciendo que tengamos que hacer esto aquí ni que haya que hacerlo en todas las iglesias. Pero es cierto que cuando yo hablé con aquel pastor le digo, oye Mario, ¿por qué tenéis 1 hora de Santa Cena? Es que a mí me parece un poco, no sé, un poco raro. Y me decía, mira Pablo, dice, en ningún lugar en la Biblia aparece que tengamos que tener 4 alabanzas. Tampoco aparece en ningún lugar que tengamos que tener una predicación de 45 minutos y a los 50 ya nos empiezan a mirar regular. En ningún lugar dice que tengamos que cantar los cumpleaños feliz. Pero sí nos recuerda la Biblia y nos recuerda Jesús mismo que tenemos que recordar su muerte en la cruz. Y a mí Dios me retó personalmente porque me decía, podréis tener muchos eventos, podréis tener muchas actividades,
podréis leer muchos libros y ver muchas predicaciones en YouTube, porque yo no sé si tú sabes, pero a día de hoy hay 1000 ideas de la Biblia, 1000 ideas, hay libros de todos los colores y de todos los gustos, y podemos meternos ahí en ideas, en teología, en un montón de cosas, que todo eso está bien, pero si olvidan, me dijo a mí Dios, si olvidan la cruz de Cristo, nada sirve. Si olvidamos el centro del Evangelio, de nada sirve. Porque si la Biblia tal y como la tenemos, le arrancamos las hojas de su muerte y su resurrección, no tiene mucho sentido. Por tanto, en nuestras iglesias, pero sobre todo en nuestra vida, siempre apuntemos a la cruz. Sé que es un mensaje muy repetitivo, sé que voy a estar repitiendo la cruz y la sangre de Cristo todo el rato, pero decía Pablo en Filipenses 3:1, no me canso de repetir las mismas cosas. Y lo que tenemos que repetir una y otra vez, no es que he recibido un mensaje nuevo por parte del cielo, el mensaje ya está claro, el mensaje ya está dicho, el mensaje es que no hay otro nombre que pueda dar salvación a los hombres, y es el nombre de Jesucristo. Amén. Y en eso tenemos que vivir confiados. La pregunta podría ser, ¿por qué había que pagar un precio? Cuando nosotros exponemos el Evangelio, es lógico que las personas que no vienen de una familia de pastores pues se preguntan, ¿por qué hay que pagar un precio? Lo que nos cuenta la Biblia es que desde el principio, desde que fuimos creados, hemos dado la espalda a Dios. Esto se le llama en la Biblia pecado, pero si la palabra te suena muy grande, podemos decir que le hemos dado la espalda a Dios. Y le hemos dicho, yo no quiero vivir la vida que tú dices, sino que yo quiero vivir mi vida. En este momento se produce un gran conflicto, se produce una diferencia entre Dios y nosotros, porque Dios es santo y porque nosotros le hemos dado la espalda y queremos vivir la vida a nuestra manera. En el Antiguo Testamento, la primera parte de nuestra Biblia, lo que observamos es que la gente hacía sacrificios con animales para eliminar sus pecados. Y era un sacrificio que tenían que hacer de forma regular y finalmente era un sacrificio imperfecto, porque tenían que hacerlo reiteradamente y a través de mediadores, ¿verdad? En el Nuevo Testamento vemos que Jesús es el Cordero, Jesús es el sacrificio perfecto, que murió una vez y para siempre, sin mediadores. Nosotros tenemos comunión directa con Él. Dice Hebreos 7:27, sin embargo, como decía yo antes, Jesús lo hizo una vez y para siempre, cuando se ofreció a sí mismo como sacrificio por los pecados del pueblo. Una vez y para siempre. La pregunta que nos puede surgir aquí es ¿por qué Dios es incompatible con el pecado? Hemos dicho, nosotros le hemos dado la espalda a Dios, pero se produce una diferencia entre Dios y nosotros. ¿Por qué es Dios totalmente incompatible con el pecado? Si leemos primera de Juan 1:15, dice, Dios es luz y no hay ninguna tiniebla en Él. Dice Romanos 3:23, creo que lo conocemos, por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. Dios santo, Dios luz, no hay tiniebla, y nosotros creo que todos podemos reconocer que somos pecadores, que todos cometemos errores, que todos decidimos vivir nuestra vida dando la espalda a Dios. Por tanto, estamos separados. Esto es lo que nos narra la Biblia. Y ahora me gustaría, creo que hemos explicado un poco estas preguntas que nos podemos ir haciendo, ¿por qué había que pagar un precio? ¿Por qué Dios es incompatible con el pecado? Pero ahora vamos a meternos en un pequeño fregado, ¿vale? Ahora lo que me gustaría con vosotros es avanzar sobre un argumento. Y es que lo que quiero deciros es que yo esto lo he explicado a través de la Biblia, ¿verdad? Esto es lo que dice la Biblia. Sin embargo, hay personas que no son cristianas y que llegan a esta idea a la que nosotros hemos llegado, de que estamos separados de Dios porque Dios es santo, a través de la razón. Es decir, hay personas que a través de argumentos racionales y a través de la filosofía llegan a lo mismo que nosotros llegamos leyendo la Biblia. Hay personas que se han convertido por este tipo de argumentos. Entonces, es un argumento complicado, ¿vale? Si tienes que desconectar un momento, desconecta ahora, porque esto no es lo principal y no quiero que estemos aquí dando vueltas. Pero en 5 minutos voy a tratar de resumir algo que te puedes pegar, como digo, 2 y 3 horas estudiando. El argumento cosmológico de Calam. El argumento cosmológico de Calam es un argumento procedente de la lógica. La lógica es una rama de la filosofía, ¿verdad? La filosofía tiene un montón de ramas, una de ellas es la lógica. La lógica lo que pretende es llegar a verdades a través de
vamos a decir, de diferentes hipótesis para llegar a una tesis. Vamos a poner un ejemplo súper fácil. Imaginaros, por un momento, para que sea más fácil y todos lo entendamos, que todos los pájaros del planeta son blancos. ¿Ok? Imaginaros por un momento, para que lo podamos entender. La lógica te dice que si el primer argumento y el segundo argumento son válidos, el tercero también lo será. Entonces, el ejemplo sería, todos los pájaros son blancos. ¿Es cierto? Sí, hemos dicho que sí, ¿verdad? El segundo sería, Pablo tiene un pájaro. Imaginad que yo tengo un pájaro, hay que imaginar mucho, pero es para ponerlo sencillo. Pablo tiene un pájaro. El tercer argumento, que entonces sería válido y que se deducen de esos dos primeros, es el pájaro de Pablo es blanco. ¿Me seguís? Eso lo hemos entendido, ¿verdad? Pues ahora vamos a dar un paso hacia adelante. El argumento cosmológico de Graham dice, todo lo que comienza a existir tiene una causa. ¿Es cierto eso? Es decir, este banco está aquí porque tiene una causa. Yo estoy aquí por mi padre y mi madre. Esta iglesia está aquí porque alguien la formó. Es decir, todo lo que vemos aparentemente tiene un inicio. Los árboles, la naturaleza, todo tiene una causa. El segundo argumento sería el universo comenzó a existir. Esto ha sido cuestión de debate durante mucho tiempo entre los científicos, pero existe un consenso de que el universo comenzó a existir en algún momento. Hay gente que al principio defendía que el universo era eterno y siempre había estado ahí. Sin embargo, a día de hoy eso no lo defiende casi nadie en el ámbito científico. Todo el mundo dice que el universo tuvo un inicio. Si la primera es verdadera y la segunda es verdadera, la segunda también por la cuestión de la teoría de la termodinámica, que las cosas van perdiendo sobre día, una movida. Pero bueno, si la primera y la segunda son ciertas, la tercera dice, por tanto, el universo tiene una causa. El universo tiene una causa. Todo lo que vemos comenzó a existir en algún momento, porque si no, aquí aparecería algo, un árbol, y es como, ¿por qué ha aparecido? Alguien tuvo que plantar, alguien tuvo que hacer algo. Por tanto, este argumento ahora avanza un poco más y quiero ir un poco rápido, como digo, esto no es el centro de la exposición, pero la causa, tenemos aquí el universo, la causa tiene que estar fuera del universo. Por tanto, se deduce que la causa que creó este universo tiene una serie de características. Por un lado, es una causa no causada, porque si esta causa del universo, la causa, si esta causa hubiese sido causada, la otra causa sería causada. Causada, estamos en un retroceso infinito de causa. Por tanto, la causa no es causada, ¿sí? En segundo lugar, es atemporal, porque el tiempo empezó a través del principio del universo. Después es inmaterial. Esta causa es inmaterial porque creó un universo material, por tanto es inmaterial. Y por último, es personal. De todo esto se deduce que, como digo, esto lo estoy explicando muy rápido, pero esto tiene horas y horas y horas de explicación. Pero para que me comprendáis y después también en vuestra casa, si os interesa, podáis ahondar. Lo que se deduce es que esta causa tiene una serie de características. Es omnipotente, todo lo puede. Es omnisciente, todo lo sabe, y es omnibenevolente, es decir, es 100% bueno. Y la omnibenevolencia parte de la santidad, un Dios santo, una causa que no tiene relación con lo malo. Por tanto, ya cierro este paréntesis. Enorme. Como digo, investigarlo en casa si en algún momento nos hemos perdido. Lo importante y lo que quiero traer aquí es que lo que creemos que nos dice la Biblia, lo que llevamos creyendo nosotros, porque creemos en que la Biblia fue inspiración de Dios y es inspiración de Dios. Hay gente que llega a lo mismo que dice la Biblia, pero a través de la razón. Hay gente que entrega su vida a Cristo porque entiende que esa causa no causada es exactamente igual que el Dios que se nos presenta en la Biblia. Qué increíble pensar esto. Qué increíble que hay muchos caminos, pero todos dirigen a Cristo. Y lo que es cierto, y esto quiero dejarlo claro, es que dice Juan 16:8, que cuando Él venga, convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. Lo que convence de pecado no es este argumento cosmológico de Calán, sino que es el Espíritu Santo. Y ante eso nada podemos hacer. Lo que convence al corazón humano es que tenemos que dar una vuelta a nuestra vida. No es que hayamos llegado a esa conclusión. Lo que nos lleva es el Espíritu Santo. Dice Agustín de Hipona
escritor y teólogo y filósofo cristiano del siglo IV, dice: si lo comprendes, no es Dios. A veces tratamos de llegar con argumentos infinitos a la existencia de Dios, cuando lo único que tenemos que hacer es irnos a la playa de San Lucas de Barrameda. Cuando lo único que tenemos que hacer es ir a lo más profundo de nuestro corazón y ver que hay una certeza más grande que otra cosa que nos recuerda que Cristo vive en nosotros. Por mucho que intentemos entender a Dios, no podremos llegar a comprender todo su misterio. Y esto es precioso. A mí me encanta la apologética, me encanta la defensa de la fe a través de los argumentos racionales, porque a veces piensan que los cristianos somos tontos. No, que a ti te han vendido una idea. A mí siempre me preguntan: pero bueno, tú, es porque tus padres son cristianos. Sí, mis padres son cristianos, pero yo le he dado muchas vueltas a la cabeza. Hay mucha gente llegando a través de la razón también a Cristo. Pero lo que digo, no nos olvidemos, el único capaz de convencer de pecado es el Espíritu Santo. Y ante eso, nada se puede hacer. Entramos rápidamente en la justicia de Dios, porque dice en Romanos 5:12: por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre, por el pecado de la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres, por cuanto todos pecaron. La Biblia nos dice, como decía antes, desde Adán y Eva hubo una separación con Dios porque pecó. Y podríamos decir en este punto: ¿por qué por el pecado de ese hombre ahora todos estamos destituidos de la gloria de Dios? Yo podría decir: eso me parece injusto, ¿verdad? Es como si mi hermana hiciera algo mal en casa y mi padre nos castigase a todos. Pero esto es injusto. Dice Romanos 5:17: por el pecado de un solo hombre, Adán, lo que venimos diciendo, hizo que la muerte reinara sobre muchos, pero aún más grande es la gracia maravillosa de Dios y el regalo de su justicia, porque todos los que reciben vivirán en victoria sobre el pecado y la muerte por medio de un solo hombre, Jesucristo. Nos dice: por medio de un solo hombre de Adán entró el pecado al mundo, que después nosotros tenemos nuestra responsabilidad individual, pero ese es otro tema, pero por medio de un solo hombre, que fue Jesucristo, hoy todos tenemos acceso a su gracia. Esto también sería injusto, ¿verdad? Diríamos: como que por solo un hombre todos nuestros pecados son eliminados. Eso es gracia a ese Cordero inmolado perfecto que fue Jesucristo. Lo que nos puede ocurrir es que vivamos sin entender el precio. Dice Romanos 6:1: entonces, ¿qué diremos? ¿Seguiremos pecando para que la gracia abunde? De ninguna manera, porque los que hemos muerto al pecado, ¿cómo podemos seguir viviendo en él? Esto es lo que nos puede pasar, que digamos: gracias a Dios porque yo he sido redimido, gracias a Dios porque bebo de tu gracia, pero yo voy a vivir mi vida como me dé la gana. Lo decía en la carta de Judas. Encontramos que dice: cuidado aquellos que convierten el libertinaje en gracia de Dios. Cuidado con aquellos que diciendo: yo ahora vivo en la libertad que Cristo me ha dado, pero la vivo a mi forma y la vivo en libertinaje. Cuidado, porque podemos vivir sin entender el precio que fue pagado por nosotros. Sin embargo, nos encontramos también esta historia de esta mujer que derrama ese perfume a los pies de Cristo. Ella era consciente de todo lo que llevaba encima. Ella era consciente de sus intenciones, de todo lo que había hecho, de cómo ella era. Eso es vivir entendiendo el precio, diciendo: me levanto de los pies de Cristo, reconociendo el valor que tengo y reconociendo el precio que fue pagado por mí. No sé si recordáis esta historia muy famosa del hijo pródigo, ¿verdad? Y es muy curioso cuando este hijo gasta todo lo que tenía, llevando su vida como él quiere, termina ahí con los cerdos y cuando se da cuenta de: pero en qué situación estoy viviendo, deseando las algarrobas, voy a volver a casa de mi padre. Y vemos a un padre que está con los brazos abiertos, esperando a su hijo. Un padre que lo primero que hace cuando ve a su hijo es darle un abrazo y darle un beso. Y qué bonito es esa escena, pensando que no importa cómo venga, no importa lo que hayas hecho, no importa cómo estén tus pensamientos y tus intenciones, pero cuando te acercas a Cristo, Él te da un abrazo y te da un beso. Qué bonito es pensar eso, pero un poco más hacia adelante en la historia, de hecho, justo lo que hace el padre después es que le cambia las vestiduras a su hijo. Y a veces nosotros tratamos de vivir nuestra vida en casa del Padre, pero con la ropa antigua.